Hola, Hola, hoy tenemos, ¿no? Hoy nos veíamos. claro. No, ya no es más Semana Santa. No dura 2 semanas la Semana Santa. No, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, a ver, vamos a ir admitiendo a la gente. Vale. Estoy en clase Ale, ahora para las 8. Pero no, decime si es algo. Ahí seguro. No, ya te escucho. Abrazo de la. Chau, chau. Disculpen, en el tema de mi primo de salud. A ver, voy a bajar el volumen de esto. Ahí está, perfecto. A ver cuántos vamos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo anduvo esa semana? Vamos a empezar. Después lo que les voy a pedir a partir de la próxima es que, para que no se pierda tiempo, que estén todos 5 minutos antes. Entonces apenas yo doy la entrada, ¡bloom!, entran todos de golpe. Porque si no, se va demorando la cosa y por ahí perdemos 5 o 10 minutos, que es mucho, para arrancar. Porque hoy me interesaba que estuvieran todos para arrancar y explicarles un par de cosas que vi que surgieron en los análisis, y que quiero que realmente queden claros para todos, ¿no? A ver. Son 10 nada más. Bueno. Somos muy pocos todavía para la cantidad de gente que tiene el curso.
está Noelia Gari? Bueno, muy bien. Les quiero comentar 2 o 3 cositas respecto de lo que vi en los análisis, que son cosas muy importantes. En primer lugar, nadie tiene que inventar gráficos que no están pautados. Puede ser que les parezca un poco obsesivo lo mío, ¿no? Pero les explico por qué es esto. La ficha, hoy ustedes la ven muy despojada, porque recién están haciendo un primer ítem que es el de la sintaxis. Pero en la medida que vaya pasando la cursada, la ficha se va llenando de información. Y si uno a esa información le agrega signos que no tienen significado para el código, no se olviden que todo código implica una comunicación entre un emisor y un receptor. Es decir, alguien dice algo y otro lo escucha o lo interpreta. Si nosotros estamos de acuerdo en un código y ustedes ponen un corchete, todos sabemos que ese corchete es una frase. Pero si ustedes ponen, por ejemplo, la línea vertical cortando la sintaxis, eso es un signo que no existe, o por lo menos hasta ahora no lo hemos visto. Y entonces, si vemos después un signo que coincide con eso y ustedes lo están marcando sin un sentido, se confunde y se cree que están marcando una cosa que en realidad no es. Entonces, no hagan nada en la ficha que no sea estrictamente lo que está pautado. Por el momento lo que está pautado son los arcos para las oraciones, los corchetes por debajo para las frases, corchetes que pueden estar sueltos fuera de las frases o pueden estar adentro de las frases. Pero no existen, por ejemplo, corchetes que están metidos entre 2 frases. Eso no existe, ¿sí? Entre 2 oraciones, perdón. Una oración que termina y donde termina... A ver, les voy a mostrar. Les voy a mostrar más práctico para que lo vean. Ahora comparto la pantalla y lo van a ver. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No. ¿Todavía no? A ver. Dice que está empezando la cuestión. Ahí están admitiendo gente. Perdón, ¿no están viendo la pantalla? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, este signo que están viendo acá no existe. No puede haber una frase, por ejemplo, y ustedes tener esto así. No existe eso. No puede haber una frase que esté atravesando 2 oraciones. Porque si la oración es algo con sentido completo, entonces no puede haber una frase que está atravesando una con la otra, ¿sí? Esto tiene que ser así en todo caso. La frase puede estar entre oraciones, pero no puede estar atravesada por las oraciones, ¿sí? Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? De una grafía mal utilizada. Bien.
salgo de la pantalla. Entonces, arcos, corchetes y pequeños arquitos dentro de los corchetes que son los miembros de frase. No hay otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, en The Handsome Cabin Boy pasó que casi nadie puso las frases que representan al coro. La canción, ella, siempre hay un coro de fondo, pero el coro está antes de que ella empiece a cantar, está entre cada oración y está al terminar. Entonces, ahí la grafía que corresponde es esta que les voy a mostrar ahora. Es primero la frase del coro, después la oración que canta ella, y después otra frase del coro, y después otra oración, y etcétera, ¿sí? Bueno, casi nadie puso las frases intermedias del coro. Intermedias y finales e iniciales, ¿no? Porque cuando empieza la obra, empieza... Dejo de compartir ahora. Cuando empieza la obra, está el coro. Cuando digo coro es el teclado, no con voces de coro. Es frase... Ustedes dirán, pero eso no es una frase, pero no hay otro signo para representarla, ¿sí? Es algo que suena, ¿sí? No, en Benny Redemptor no está eso. En Benny Redemptor sí son las oraciones y no tienen nada en medio. Pero en Handsome Cabin Boy está ese coro que precede y continúa después de cada oración, ¿sí? Bien. Por último, ahora vamos a O Robin, que me parece ya el tema, digamos, más delicado, porque es ahí donde aparece la posibilidad de reconocer miembros de frase. Ahora bien, tenemos que darle un sentido a eso, y eso, yo ahí veo que hubo bastante confusión. En lo siguiente. Nosotros, cuando analizamos una sintaxis, lo que estamos viendo son mayores niveles de jerarquía, o sea, que se manifiestan en una mayor separación o unión, porque estamos hablando de la sintaxis, es decir, de cómo se articula el discurso, de dónde hay un punto, dónde hay una coma, dónde hay un punto y coma, ¿sí? O sea, cuáles son los lugares de separación más importantes y cuáles son lugares que también son de separación, pero menos importantes. Entonces, es como que nosotros tenemos 3 niveles, ¿sí? El nivel más importante es el de la oración, que es lo primero que ustedes analizan. Ustedes dicen, a ver, ¿cuántas veces se completa el sentido? Bien. Ahora, adentro de la oración hay todavía 2 niveles que podemos usar. El de la frase para los momentos que están más separados. Cuando digo más separados, pensemos que pueden ser separados de distintas maneras, o separado porque es distinta la melodía, o separado porque está más notoriamente partido por una pausa, o por una nota larga, o por un silencio, ¿sí? La nota larga es un reposo, el silencio es un reposo. Entonces, cuando hay un silencio notorio o una nota larga notoria, es un punto de articulación importante. Después hay otros puntos de articulación que son apenas respiraciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, una respiración es menos importante que una larga pausa o que un largo silencio. Desde ese punto de vista, en O Robin, tenemos un problema. Es que si yo ahora les hago escuchar una oración y les voy a mostrar que en realidad en O Robin hay, dentro de lo que es la oración, hay 3 puntos de diferente jerarquía y solo tenemos 2 signos. Esto quiere decir que nuestro análisis no va a llegar a la perfección, ¿sí?
Porque es como si quisiéramos pintar un cuadro que tiene 3 colores en blanco y negro. ¿Cómo hacemos? Y lo blanco lo pintamos blanco, lo negro lo pintamos negro, y lo gris, con el gris mezclamos los 2 colores y hacemos algo parecido, ¿no es cierto? Pero en realidad nunca vamos a lograr el tercer color. Acá pasa lo mismo. Vamos a escuchar una oración sola y ustedes me van a decir en cuáles son los 3 puntos diferentes de articulación, ¿sí? Ahí vamos. Voy a compartir la pantalla, compartir sonido. Voy a ponerlo... Esperen, voy a poner acá. Para que sea más práctico, voy a poner el audio metido adentro de la ficha. Ahí está. Ya que estoy, voy a poner también otro que después vamos a usar. Muy bien. 2 personas esperando. A ver. Bien. Entonces fíjense lo siguiente. Vamos a ver si escuchan, ¿eh? Ahí está compartiendo pantalla. Sí. Bien, entonces esperen que voy a compartir de nuevo para poner el sonido. Ahí está. Ahí va. Escuchen la primera oración. Robin, gentle Robin, tell me how thy layman doth, and thou shalt know of mine. Bien, suficiente. Oh, Robin, gentle Robin, tell me how thy layman doth. Escuchemos hasta la tercera. Bueno, muy bien. Como vieron, hay tararí, primer nota larga. Tarirari, segunda nota larga. Tararirararara, pequeña respiración. Tarirararara, ¿sí? O sea, descontando el final de la oración, que ya lo tenemos identificado, hay 3 puntos. Cuando termina O Robin, cuando termina Gentle Robin, y en el medio la respiración. Ahí, ¿no es cierto? Bien, ahora, estos 3 puntos tienen 3 importancias diferentes. ¿Cuál les parece que es el más importante de todos? ¿Y por qué? Para mí es después que dice Gentle Robin, porque No es se cuando escucha. termina. ¿Qué pasó? Perdón, espera. Era porque para no yo bajé el volumen para no escuchar, porque sigue la música. Espera un cachito. No se
dónde está acá el botón de stop en el PowerPoint. Tell me how thy layment doth, and thou shalt. Ah, tengo que ir del otro lado. Bien. Sí, a ver. Decime, Adriana. Ahí está. Yo lo que escucho es que la primera es una sola frase, oh Robin, gentle Robin, como que redobla la apuesta, ¿no? Y después comienza otra frase. Igual al principio me confundió esa segunda frase porque tenía el an, y yo la quería separar en dos frasecitas. Está bien. Primero y principal, no se guíen por el texto, nunca. ¿Sí? Porque el análisis musical no siempre está en concordancia con el análisis semántico o sintáctico del texto, ¿sí? Hay una relación, pero esa relación no siempre es directa. Entonces, el punto principal, como vos dijiste, Adriana, es el punto central, pero es el punto principal porque es lo que marca la división entre el antecedente y el consecuente de la frase. Oh, Robin, de la oración, perdón. Gentle Robin es como una propuesta con dos incisos. Y luego responde. Tararirarara, tarirarara. Entonces, ese punto central, diríamos que es el lugar más importante, porque además ahí cambia la melodía. Tararí, tarararí es una variación de lo primero. Y luego, tararirarara es otra cosa. Entonces, el punto fundamental es ese. Después, ¿cuál sería el segundo punto en importancia? Después de ese central. Por una cuestión, digamos, de articulación, ¿no? De lo que está más separado o menos unido. ¿Cuál sería? ¿Pero dentro de la misma oración? Sí. Y no es que en esa unión, digamos, de las dos frases, que yo identifico como frases, pero que es una sola. Este es el punto principal. Estoy preguntando, después de ese punto principal, ¿cuál es el punto que le sigue en importancia? No me doy cuenta. ¿Puede ser cuando termina toda esa oración? No. Eso está fuera de concurso. Claro, Porque eso es el final de la oración, por eso ustedes lo determinaron como oración. Digo, dentro de la oración hay tres momentos de articulación. Uno es el que está después de Gentle Robin, otro es el que está después de Oh Robin, y otro es el que está en la respiración de la segunda parte. ¿Cuál es el que le sigue en importancia al que Adriana señaló? Cuando cambia la melodía, Es donde vos lo señalaste. es lo mismo. Pero ¿cuál le sigue en importancia? Por una cuestión de articulación, ¿cuál está más separado? ¿Reconocer los silencios? Claro, ¿cuál es el que está más separado después de ese punto? ¿No es la primera frase que cuando dice oh Robin? Claro. Porque Oh Robin termina en una nota larga, igual que Gentle Robin. Entonces, el segundo punto importante es Oh Robin. Y el tercer punto, de menor importancia, es la respiración que hay en la segunda parte. Entonces, esto queda así. Ahora les muestro. Es un análisis esto, no va a la ficha. Escuchen, fíjense esto. Yo tengo Profe, ahora voy a perdón, empezar cuatro. hay gente esperando para entrar. Te quería Muy decir bien, eso. ahí Perdón. no me está figurando ahora. A ver. Ahí va. Yo ahora voy a pensarlo como que son 4 frases, ¿sí? Todavía no estoy pensando en miembro de frases. Pero lo que voy a decir es esto.
Si yo tengo que jerarquizar los puntos de articulación, el punto más importante dentro de la oración es este, al que le voy a poner A. ¿Por qué es el punto más importante? Porque es el punto donde está separado por una nota larga y además donde cambia la melodía, ¿sí? Y además donde se determina que la primera mitad es el antecedente y la segunda mitad es el consecuente, como una pregunta y una respuesta. Entonces es el punto crucial. Luego le sigue en importancia este punto, simplemente porque termina en una nota notoriamente larga, ¿sí? Y luego, en tercer nivel de importancia, está este punto que apenas está articulado por una respiración, ¿sí? O sea, acá en el punto A cambia la melodía, se define el antecedente y el consecuente. Uy, se me corrió. Se define el antecedente y el consecuente, y además hay una nota de reposo. En el punto B hay una nota de reposo. Y en el punto C hay apenas una respiración. Entonces, ahora pensando en esto, yo tengo que jerarquizar como frases y como miembros según esto que acabo de decir. Es decir, el punto de menor importancia tiene que ser un miembro de frase, tiene que separar miembros de frase. Y los puntos de mayor importancia tienen que separar frase. Entonces, una opción sería que ahora yo haga esto, saco estas dos frases, y ese punto C lo defino como un divisor de miembros y no de frases. Entonces estoy diciendo, ¿sí? Estoy jerarquizando como finales de frase A y B que terminan en notas largas y C como miembro de frase porque terminan en una pequeña respiración. Ahora ustedes me dirán, pero ¿y por qué A y B están igual si A es más importante que B? Y porque no tengo más gráficos, no tengo más opciones. Ahora bien, acá estoy igualando A con B, lo cual sería incorrecto. También podría ser otra cosa que en vez de igualar A con B, iguale B con C, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces haría dos veces esto. ¿No es cierto? Esta sería una opción válida. La otra opción válida sería por ejemplo, decir, bueno, acá lo hago abajo. Esto no se puede hacer nunca en una grafía. Yo se los hago por fines didácticos. Uno puede decir, bueno, entonces jerarquizo A, que es este punto, y los demás los pienso así. Ahora me quedó jerarquizado A y B y C me quedaron iguales. Bueno, en algún lado tiene que estar el error, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque estoy utilizando dos grafías para 3 puntos. Por lo tanto, en algo... Ahora, hasta acá viene el tema, la tercera opción posible. ¿Cuál sería? Sería así. Sería acá
Acá yo marco el O Robin, Gentle Robin como miembros, entonces la respiración no la marco. Para marcar la diferencia de que lo menos articulado no lo marco, lo más articulado lo marco. Acá tengo el problema de que no estoy marcando esa respiración. En cambio, en la del medio tengo el problema de que estoy igualando B con C, cuando B es más importante que C. Y arriba tengo el problema de que estoy igualando A con B, cuando A es más importante que B. O sea, siempre, de una manera o de otra, el análisis me queda un poquito económico porque la obra requiere más niveles de análisis de lo que yo puedo poner en práctica en esta metodología. ¿Sí? Ahora bien, después viene la cuestión de la coherencia. Cualquiera de estas tres opciones serían correctas. Volvamos a escucharlo ahora mirando las opciones y ustedes cada uno elegirá la que les parezca más adecuada. O Robin, gentle Robin, tell me how thy layman doth, and thou shalt know of mine. ¿Se entiende? Cada uno elige, ¿sí? Cada uno elige, porque las tres son buenas y ninguna de las tres es perfecta. Ahora lo que sí, según lo, y ahí es donde muchos se equivocaron, según lo que elijo para esta oración, después tengo que ser coherente. Esto me va a servir para la oración 1, 2, 3, 5 y 7. Pero para la oración 4 y 6, que son diferentes, tengo que ser coherente con esto. Entonces alguien, por ejemplo, me puso que el final de la oración, la segunda, esta frase, la frase que acá tengo marcada como C, la puso de esta manera, y después en la oración 4 la puso como pongo acá B y A. Y es igual. ¿Sí? Lo que cambia en la grabación es la primera mitad, porque en la oración cuarta, la primera mitad está unida por la voz de soprano así, y no separada como está acá. Entonces, quien escucha la voz de soprano, me va a hacer este dibujo seguramente, el dibujo que está en el medio, porque va a escuchar que ambas veces está articulado apenas por la respiración. O el que hizo este dibujo, el tercer dibujo, me va a hacer dos veces esto, porque la respiración no la va a tener en cuenta. Pero lo que no puede hacerme es esto, porque está poniendo como si fuera lo más separado, cuando en realidad es lo más unido. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, eso es lo que me preocupa, la coherencia. Entonces, si yo digo, si la oración 1 voy a ponerle acá oración 1, ¿sí? Y ahora la 1, ya saben ustedes que la 1, la 2, la 3, la 5 y la 7. Ahora, la oración 4, para ser coherente con esto, si yo hice el dibujo 1, me tendría que quedar así, miren. Si hice este dibujo 1, la oración 4, pero no logro. Si yo en la oración 1 hice esto, la opción de arriba, la oración 4 me tendría que dar así, porque la primera parte está tan unida como la segunda.
Siempre les digo si estoy escuchando la voz de la soprano. Si usé la segunda opción, obviamente me va a quedar igual. Y si usé la tercera opción, me va a quedar así. Porque me queda lo menos unido. Yo no había marcado la respiración, entonces ahora no la marco ni en el principio ni en el final. ¿Sí? O sea, esta opción, para los que hicieron alternativa 1 o 2. Esta opción para el que hizo alternativa 3. Siempre estoy hablando ahora de la oración 4 y 6, que son iguales. Esta alternativa es para la oración 1, 2, 3, 5 y 7. Bien. Lo que quiero que quede claro para terminar esta parte de la clase entonces, es que uno, cuando utiliza las frases y los miembros, lo que está haciendo es jerarquizando distintos niveles de articulación. Si la obra fuera de ritmo continuo, no habría pausas, eso es un ritmo uniforme, y no podrían encontrar distintos niveles de articulación. Entonces se tendrían que fijar dónde la melodía se repite o lo que sea, ¿sí? O cambia. Pero en los casos donde tenemos notas cortas y largas, los niveles de articulación nos sirven para separar dentro de la oración lo más importante, a lo que llamamos frase, y lo menos importante, a lo que llamamos miembros de frase y están dentro de las frases, ¿sí? Yo puedo tomar distintos criterios. Como ven acá hay 3 opciones, que las 3 serían correctas. Lo que sí, tengo que ser coherente en toda la obra de seguir manejando el mismo criterio con el que empecé a ver, con el que empecé a trabajar. ¿Está bien? ¿Puedo dejar de compartir pantalla ahora? ¿O están copiando o mirando? Bien. Después queda grabado igual, o sea que pueden volver a verlo. Pero lo que más me interesaba era que les quedara claro esto. ¿Por qué? Porque esto es un punto crucial, ¿sí? Esto que estamos viendo es como la columna vertebral de la materia, la columna vertebral del análisis, ¿sí? Si nosotros tenemos claro esto, cómo jerarquizar distintos niveles de análisis y luego cómo ser coherentes con nuestro propio análisis, acá podemos ver que una obra puede tener múltiples lecturas, como por ejemplo esta, puedo verla de 3 maneras diferentes, y de las 3 maneras, si soy coherente a lo largo de toda la obra, es correcto. ¿Bien? Bueno. En la segunda parte de la clase vamos a trabajar sobre una pieza que se llama La venganza del moro, o Abdelazer, ¿sí? Es de Henry Purcell, un compositor del barroco inglés. Y después vamos a ver que es una obra que tiene una forma que se llama rondó. Entonces, ahora corto y nos volvemos a conectar inmediatamente. No se demoren, así arrancamos rápido. Porque ya estamos en menos de un minuto.